¿Listo? ¿Ya? Ya estamos transmitiendo. Ustedes saben, parte de la informalidad es la formalidad que tratamos de mantener aquí en línea. Y en la mañana les platicaba que tendríamos una transmisión en vivo justamente para abordar un tema que al magisterio le ha incomodado. Y le ha incomodado porque pueden llegar cualquier persona, aunque sea el presidente de la República, amparado con diferentes partidos políticos, como fue en aquel momento al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, que se firmó un pacto que se llamó el Pacto por México. Ese Pacto por México tenía, entre varias cosas, una en específico: reformas. Y en una de esas reformas era una reforma laboral que se le aplicó a la educación y que se llamó reforma educativa, pero de reforma educativa no tenía. Y ellos dijeron: queremos hablar con los maestros de Tlaxcala para explicarles algo muy sencillo. Sí se puede rescatar la plaza que el Estado les quitó y que dejó sin comer a más de 100 familias en Tlaxcala. Rodolfo Hernández Escobar e Israel Calva Corro. Empiezo con Rodolfo. ¿Se puede recuperar una plaza del magisterio aún habiendo perdido porque no quiso hacer el examen para demostrar su capacidad? Bueno, primeramente creo que debemos entender qué es la educación. La educación es un proceso orgánico, articulado, sistémico, el cual pues comprende muchos actores que están involucrados: padres de familia, maestros, el mismo Sistema Nacional de Evaluación. Cuando se hace la reforma educativa, precisamente la exposición de motivos, la ratio legis, el fin último es elevar la calidad de la educación. Entonces se crean leyes reglamentarias, al artículo 3º constitucional, en específico, Ley General del Servicio Profesional Docente, Ley del INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y la Ley General de Educación. La Ley General del Servicio Profesional Docente contempla un mecanismo de evaluación que básicamente hemos detectado al menos 27 derechos previos con los que cuenta el docente previo a hacer la evaluación, y consideramos que ese método es per se discriminatorio porque no determinó de forma objetiva qué condiciones se tenían que llevar a cabo a efecto de llevar a un maestro a evaluación y a otro no. Ese proceso de evaluación tiene que ver con considerar el contexto regional, cultural, social, elevar los sueldos, tener en cuenta que las condiciones de un niño de condiciones rurales no son las mismas a de un urbano. Entonces la evaluación no debería ser estandarizada, debería enfocarse a todos los ámbitos de transversalidad de la educación. En ese sentido, hay un mecanismo que está en la misma Ley General del Servicio Profesional Docente, en el artículo 81, se llama recurso de revisión para casos de maestros que no pasaron la evaluación. Esto quiere decir que ese mecanismo se tendría que instaurar en la Secretaría de Educación Pública directamente, o bien si hay un tribunal administrativo, porque la naturaleza jurídica es administrativa, ante el tribunal administrativo. ¿Qué versaría ese procedimiento administrativo? No sobre los resultados de la evaluación, sino sobre el incorrecto proceso de evaluación. La evaluación en ese tiempo se hacía una carpeta de evidencias, un examen de evaluación propiamente y un dictamen de responsabilidades administrativas del director. ¿Por qué decía que era orgánico? Porque también intervenía el consejo técnico escolar. Ahora, cuando llegaron a nuestro despacho los primeros asuntos de maestros cesados, de maestros que no pasaron la evaluación, cuando fuimos a presentar ante la Secretaría de Educación Pública, observamos muchas cosas irregulares. Uno, en Tlaxcala no existía el Instituto Nacional de Evaluación Educativa materialmente y físicamente, que era un mandato constitucional del artículo 3º constitucional. Es decir, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa era el único ente encargado de determinar lineamientos, parámetros e indicadores con los que se ejercería la evaluación, y en Tlaxcala no estaba. Pero este instituto estatal ni siquiera lo tenía de conocimiento el propio secretario de Educación Pública. Nadie lo sabía. Nadie. De hecho, ese instituto no tiene mucho que se instauró físicamente acá. Dos, casualmente, bajo la lógica que la educación es integral, es sistémica, no solamente es la educación para los niños, es la educación para los docentes. Y irónicamente, el Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente estaba en el jurídico de la USEP. O sea, que no tiene nada que ver el jurídico de la USEP. ¿Por qué?
Porque 3 meses previos a la evaluación les tienen que dar planes, programas, capacitación y formación continua, incluso ponerles un tutor. La evaluación fue pensada de esa manera para que el docente pudiera pasar, pero eso ni siquiera estaba. Y tú ibas a la coordinación estatal y era el jurídico, una forma coercitiva, autoritaria, dominante, que no tenía nada que ver con procesos de evaluación educativa. Ahora, en concreto, ¿qué pasó? Se presentaron los recursos de revisión y los recursos de revisión se dilataron, se obstaculizaron por parte de la propia coordinación, y para no hacer muy extenso el tema, concretamente esos juicios de amparos, la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente, en ese entonces presentada por la doctora a través del jurídico de la UCED, que fue representado por Juan Pablo Alvarado Cortés, varió 4 veces el informe justificado. Primero, sí, le mintió a la autoridad federal. De eso tengo constancias en muchos juicios de amparo. A ver, ahí nos detenemos, porque estamos yéndonos corriendo. A ver, primero voy a pedir a Rubí que le acomode el micrófono al abogado, encima, por favor. A ver, que le quede claro a la gente que nos está viendo. La unidad de servicios educativos del Estado, evidentemente, pues están encausados a dirigir planeaciones, programas, lineamientos, parámetros, indicadores, con el objeto de que el maestro pase. eso está muy bien, Bueno, pero son cosas que el magisterio no entiende. Vámonos a lo concreto. A ver, aquí tienes papeles, tienes documentos, sí, en donde platicábamos la vez anterior, la Secretaría de Educación Pública del Estado le ha mentido a la autoridad federal. Primero. Segundo, sí se pueden recuperar las plazas, pero desde los sindicatos de las secciones 31 y 55, y ahora Miguel Ángel Islas Chío, a través de este grupo que está conformando nuevamente el Rester Gordillo, que se llama Maestros por México, les están mintiendo porque no han hecho absolutamente nada. ¿Qué puede hacer un maestro? Yo, maestro, quiero recuperar mi plaza. Ustedes, abogados, me dicen que se puede recuperar. ¿Cómo? ese es el contexto, Martín. Quiero concluir la idea. Le metió 4 veces a la autoridad federal, primero diciendo que los informes los tenía que dar la Coordinación Nacional, lo cual no es verdad, ya se dilucidó en un procedimiento constitucional. Después, que lo tenía el Ceneval no hizo los exámenes, que es algo que yo quiero que al auditorio le quede claro, porque los procesos están viciados, todos los procesos. Y después dijo que el juez federal de forma oficiosa le dijo: federal, dime quién tiene los procesos de evaluación. Y dijo: pues la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, desde luego. Entonces, la naturaleza jurídica del procedimiento tiene una arista, que es la administrativa. Ya lo he dicho, se combate vía la SEP, en recurso de revisión, o en el tribunal administrativo, con la independencia de las acciones laborales que se puedan llevar a cabo. La ley dice que los maestros, hay 3 artículos para entender todo esto. Uno, el 75 y 76, que dice que los docentes que cumplan con sus labores más de 3 días continuos o discontinuos durante un mes serán cesados sin responsabilidad para el patrón. Y hay un transitorio, si no estoy mal es el 8º, de la misma Ley General del Servicio Profesional Docente, que dice que los maestros que no hayan pasado las 3 oportunidades serán separados del servicio. Y dice que podrán ser adscritos a otras funciones dentro de la función pública. Administrativas, por ejemplo. Puede ser, no se sabe. Yo sé que hubieron maestros que los vejaron, que los discriminaron, a tal grado de cambiarles una plaza que, conforme la naturaleza jurídica del contrato, era de maestro a intendente. No lo sé. Entonces, ese es un primer proceso, pero además es la cuestión laboral. Hubo, por ejemplo, maestros que faltaron durante ese mes que te estoy refiriendo, faltaron más de 3 días, o hicieron faltas durante días y rescindieron la relación laboral. Eso da lugar a sanciones administrativas, no es el despido justificado o la rescisión de la relación laboral. Entonces, si se pueden recuperar, se pueden recuperar. Hicimos procedimientos de amparo, procedimientos administrativos, denuncias incluso, que se persiguieron en la Procuraduría General de Justicia y la Procuraduría General de la República por discriminación. El artículo 149 ter dice que el servidor público que niega o restrinja derechos laborales comete ese delito, porque hay un trato diferenciado, un trato discriminatorio per se. Por eso les puede hablar el abogado Israel. Pero Israel, a ver, yo te preguntaría, aquí hay ya 2 cosas entonces.
la persona que reprobó, ¿no? Y digo, entrecomillado, reprobó, porque yo cómo puedo saber que reprobé si el mismo que hace el examen es el que me reprueba, es una sola persona la que decidía, nunca se supo cuáles eran los parámetros, solamente una persona decidía y era desde la presidencia, ahora desde la Secretaría de Educación Pública. Eso fue mentira, le mintieron a los maestros. Pero entonces los que reprobaron, digamos, los que reprobaron ese examen, pero también los que no se presentaron fueron despedidos, perdieron sus plazas. ¿En ambos casos se puede seguir la misma vía jurídica o hay que hacer diferentes caminos? No, es la misma vía jurídica. En primer momento, la respuesta está en lo que tú dices. El licenciado Rodolfo comentó algo, la institución encargada para la evaluación en Tlaxcala aún no existía. Bajo esa premisa, no puede haber una evaluación si todavía no existe la institución encargada de evaluación. La Secretaría, acá no se llama Secretaría, se llama... Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente. No, la UCED, acá es en Tlaxcala es UCED. Entiende mal la reforma educativa y piensa que la UCED, o en otras entidades federativas, Secretaría de Educación Pública, está capacitada o facultada para poder realizar actos y determinar si el maestro es competente o no. Eso está mal, porque hay una institución constitucionalmente legitimada para realizar esa actividad. En Tlaxcala no existía cuando se hizo toda esta eventualidad, apenas surgió, no tiene mucho el INE. Entonces, bajo ese razonamiento, al no existir dicha institución, los maestros no pudieron haber sido separados de su trabajo. Y hay un lineamiento que se debe de seguir: primer examen, segundo examen, tercer examen. La siguiente fase es, no pasaste, te vamos a designar a otra función, como dices, es el ámbito administrativo, es una función administrativa, pero el problema radica en que los profesores docentes tienen un contrato laboral por el conocimiento técnico que tienen de acuerdo a la especialidad y se encargan de dar clases. Entonces, bajo ese razonamiento podemos echar abajo ese procedimiento porque está viciado, eso es nulo, es una nulidad absoluta de ese acto jurídico hecho por la autoridad. Ahora, de los que no se presentaron, hay dos vertientes: los que no se presentan por no decidirlo o por decidirlo así, y otros que no se presentan porque no tienen las condiciones para ser evaluados. Hay maestros que eran prefectos. Una de las características para el efecto de ser evaluado era entregar reportes, estar frente a grupo. Lo primero es estar frente a grupo. Yo como prefecto, ¿cómo voy a ser evaluado si no tengo los alumnos que estoy impartiendo clases que me puedan dar una determinación y mis evidencias que les pueda yo generar, incluso los directivos? Entonces, los procedimientos generados están viciados. La autoridad educativa, me refiero a la UCED o a la SEP y en otras entidades federativas, malentienden, y por ese malentendido y creer que son una autoridad que pueden determinar la relación laboral, empiezan a realizar toda esta actividad ilegal, nula, y que puede restituirse para el efecto de recuperar las plazas. Ilegal y nula. Y nula. Es decir, los maestros que fueron separados tienen la facilidad de decir, a ver, esto no puede proceder porque mientras me dicen que me van a evaluar, ese instituto de evaluación en Tlaxcala ni siquiera existía. Ese es el primer razonamiento. ¿Por esa vía se pueden ir? Sí. Hay que distinguir algo. El procedimiento tiene una vertiente primero, es administrativo, es su naturaleza jurídica. Y decía el abogado algo importante. Dice la Ley General del Servicio Profesional Docente en el artículo 81 que para todas las cosas que no previstas en esa ley se estará la ley del procedimiento administrativo. Y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo dice que cualquier acto que no sirva para el fin que se construyó la norma jurídica es nulo. Entonces, si el procedimiento de evaluación se utilizó para elevar la calidad de la educación, evidentemente, bajo esos más de 26 derechos que te he comentado previos que tiene el docente antes de instaurar la evaluación, pues no sirve para elevar la calidad de la educación. Eso aunado a que la persona que tuvo que haber notificado al docente para realizar la evaluación no era el prefecto de la escuela, no era el director de la escuela, era la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, pero previamente tuvo que haber conocido los lineamientos, parámetros e indicadores sobre los cuales iba a versar la evaluación, cosa que no ocurrió.
se los notificaron a través de los prefectos. Entonces, per se, por ese solo hecho, la notificación también es nula. Y por ese solo hecho, como no se cumplieron los 27 derechos previos, todo el procedimiento es nulo. Precisamente hablaba yo en un principio que la ley dice, no versará sobre el resultado, sino sobre el incorrecto proceso de evaluación. Entonces, si no se realiza conforme a la norma jurídica, pues es nulo ese acto administrativo. Y hablaba de otra naturaleza que es de índole laboral, que el abogado les puede explicar más a fondo, pero eso es independiente de las cuestiones administrativas. De hecho, decía en un principio que hay muchos maestros que tienen cosas conforme al Reglamento General de Condiciones de Trabajadores de la SEP que incumplieron. Por ejemplo, eran maestros que tenían una plaza de profesor, faltaban por horas, no por días, los despidieron bajo el alegato del 75 y 76, que faltaron más de 3 días continuos o discontinuos durante un mes. Eso no se puede homologar, son cosas separadas. Y hay muchas cuestiones que, de acuerdo a la ley, por ejemplo, si no te notifican la rescisión de la relación laboral, pues se presume que es un despido injustificado. Otra es que en ese procedimiento del 75 y del 76, cuando son sanciones administrativas, te tienen que notificar para que en términos de 10 días presentes documentos con los cuales acredites que faltaste justificadamente, y tampoco lo hacen. Entonces, en concreto, todas esas cuestiones que acabo de mencionar son violaciones al procedimiento administrativo o al procedimiento laboral que hacen que se decrete su nulidad absoluta. ¿Cómo puedo contactar a este despacho para que me puedan llevar mi caso? Martín Rodríguez Hernández es maestro en una primaria y simplemente porque algún día se presentó Manuel Camacho y Gareda, ahora que le gusta mucho estar en los periódicos, le hice caras y me despidieron porque dijeron que había reprobado el examen de evaluación. ¿Cómo contacto a este corporativo jurídico? Nos pueden contactar al número de oficina, que es el 246-5737, o al teléfono personal, que es el 2225-1305-46, el del liceo Rodolfo. 2227-0641-44. Vámonos con un caso concreto. A ver, entiendo que para reservar la información no se pueden dar los números, pero hay un caso específico en donde las personas que querían presentar sus denuncias, pues no podían, porque en esos días no trabajaba ni la Secretaría de Educación Pública, no trabajaban los despachos, es decir, el director jurídico de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, mañosamente, pegaba una hoja, así como si ahorita a Martín se le ocurre ponerle búsquenme en casa de mi mamá y la dejo pegada, así lo hacía el director jurídico. ¿Eso es verdad? Sí, como dije en un principio, no estaba la Coordinación Estatal de Servicio Personal Docente, eso lo saben todos, tampoco el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. No me digas que el gobernador sabía que no existía. El secretario de Educación Pública, yo en algún momento igual le mandé un mensaje a Manuel Camacho y Gareda, le dije de todo esto. Entonces, básicamente lo que hizo fue para eludir su obligación, pegaron una hoja afuera del jurídico diciendo que tenían que mandar... El contexto para que se entienda el cómo, el por qué. Okay. Bueno, como lo dije en un principio, todo el docente que presentó un procedimiento de evaluación tiene derecho a un recurso de revisión. Eso está en el artículo 81. Es un recurso de revisión que se puede presentar ante el tribunal administrativo o ante el docente. Cuando iban los docentes al OPSEP, al departamento jurídico, pegaron una hoja diciendo que ese recurso se tenía que mandar vía correo a la Coordinación Nacional del Servicio Personal Docente, mañosamente, porque debe ser la estatal, y dejaban un correo y dejaron un teléfono. Ese recurso lo presentan las personas que están inconformes, con su resultado, que no fue óptimo. Entonces la ley les establece un derecho, que es un recurso. Para eso se hacen las manifestaciones lógicas jurídicas para que se haga de conocimiento y se tenga acceso a la justicia y se dilucide si fue el procedimiento creado o no. Sí, llegaban los maestros y pues evidentemente no podían presentarlo físicamente. ¿Por qué? Pues porque no estaban, se fueron de vacaciones. O sea, justamente el día de vacaciones ponían la hoja. Sí. Pero además el correo electrónico no existía. No existía. El correo electrónico le pertenecía a una persona de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. Eso no lo sé, ni tampoco el número, pero lo que me consta
es que en el amparo rindieron 4 veces el informe justificado con falsedad. Es decir, el director jurídico. Sí, porque como no lo pudieron presentar, porque lo mandaron al correo mañosamente, presentamos el abogado y yo, por estrategia jurídica, un amparo por omisión y dilación procesal. El acto reclamado es la omisión de resolver el recurso. Se dilucida con todas las formalidades del procedimiento de amparo, y cuando rinden el informe justificado, Rosa Isela, que era la encargada de la dirección de evaluación, y después la maestra Margarita, evidentemente pues, por instrucciones del director jurídico, porque pues, ellas no son abogadas, rindieron 4 veces el informe justificado falsamente. Primero dijeron que ellas no lo tenían, que la tenía la Coordinación Nacional. Coordinación Nacional desmintió, dijo yo no lo tengo, lo tienen ustedes. Después volvió a mentir, dijo yo no lo tengo, lo tiene Ceneval, lo cual es incongruente, es evidente que ellos hicieron la evaluación. Y luego el juez federal, de forma oficiosa, le dijo a la SEP, dime quién tiene la evaluación. Y ya fue cuando dijo Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente, porque digamos la conformación constitucional así lo dice, que las entidades federativas tendrían en sus lugares las coordinaciones estatales. Y bueno, resultado de eso, el amparo ampara y protege a la maestra, diciendo, si quieres te lo leo una parte, dice: la justicia de la Unión ampara y protege en contra del acto reclamado de la autoridad responsable y directora de evaluación educativa y coordinadora estatal de servicio personal docente precisado en el resultado primero de esta resolución en términos del considerando último de esta misma resolución. El considerando último dice: en consecuencia, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación que se analiza, procede conceder el amparo y la protección de la justicia de la Unión para efecto de que una vez que cause Estado la presente sentencia, la autoridad responsable, directora de evaluación educativa y coordinadora estatal de servicio personal docente, de inmediato se aboca el conocimiento del recurso de revisión promovido por la quejosa el 7 de abril del año 2016. Esto es, para que acuerden lo que en derecho proceda sobre la admisión y la admisión del recurso de revisión, y en su caso inicia el procedimiento en los términos del numeral 81 de la Ley General del Servicio Personal Docente, y una vez que el estado de dicho recurso lo permita, dicta la resolución que en derecho corresponde a la que deberá notificar a la parte quejosa, para así restituirla en el pleno goce de la garantía violada. En castellano eso significa... significa que tenía que entrar al fondo del recurso de revisión, y eso efectuó o permitió condiciones para que pues, la maestra pues, pudiera tener acceso a la justicia, ¿no? Si una autoridad estatal como es el director jurídico de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala le miente a una autoridad federal, ¿qué es lo que procede en ese momento? ¿La destitución del titular de la dirección jurídica? ¿O simplemente decir, bueno, pues se equivocó o actuó de mala fe? ¿Qué es lo que puede suceder con el director jurídico en este momento? Ya reconociendo allí por la autoridad federal pues bueno, que le mintió 4 veces. Hay 2 cosas. Uno es que presentes tú la querella, o otra es que le den vista al agente del Ministerio Público Federal encargado de su delito. Ese delito está en el artículo 262, que se llama variación del informe. Es de la ley de amparo, es en la ley de amparo, y se le da vista, integran una carpeta de investigación. También nos hemos llevado mucha oposición de parte de la Procuraduría por criterios exegetas que no corresponden a la realidad jurídica, porque dicen que ese delito, el bien jurídico que se tutela corresponde al Estado, y las personas que son afectadas es la sociedad. Entonces, hemos ya presentado incluso procedimientos por omisiones del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales para casos cuando la autoridad no investiga, y ya lo llevamos ante un juez de control diciéndole: juez de control, el Ministerio Público no está investigando. Esto no es como un procedimiento en el que se tengan que llevar testigos, esto son documentales públicas, eso está en documentos públicos, lo que dijo las directoras de evaluación juntamente con el director jurídico de LOCET, y pues es el procedimiento, es variación del informe, y yo pienso, en mi opinión técnica, que se actualice el tipo 149 ter del Código Penal Federal,
al que por razón de educación, trabajo. En el caso es restricción de derechos laborales, porque los maestros tenían 27 derechos previos, se los niegan, les hacen la evaluación en un método discriminatorio y luego no pasa el examen y les vuelven a negar el derecho humano de acceso a la justicia, porque lo que hizo fue retardar el procedimiento. O sea, imagínate 4 veces rendir informes falsos y que hasta la fecha las autoridades judiciales federales no hagan nada al respecto, pues es lógico que están negando derechos. Israel, ¿ustedes tienen conocimiento del número de maestros que en Tlaxcala han sido cesados de sus espacios laborales simplemente por oponerse o por haber reprobado en esta reforma educativa? Estadísticamente no tenemos el número exacto, pero sí conocemos a varios que se han acercado con nosotros y les hemos planteado la solución y que hemos ejecutado los mecanismos de soluciones que tenemos jurídicos. Ustedes no solamente están litigando este tipo de asuntos en Tlaxcala, están haciéndolo en otras entidades. Así es. ¿Es la misma condición o sí. Tlaxcala es...? No, es la misma condición, Técnicamente, la reforma, y mal entendida por la Secretaría de Educación Pública, lo toma como una herramienta para justificar el despido de los maestros, de los trabajadores. Lo hacen de esa forma. Es decir, si veo por ahí un profesor que no está de acuerdo a la corriente que yo mantengo, lo veo que es una persona que va en contra de mis intereses, pues le aplico este mecanismo. Es lo que están haciendo. A nivel nacional es lo que están haciendo. Entonces, los maestros están espantados. Incluso lo que decía el abogado, se dice, a ver, tú vas a ser evaluado. No, la ley y la reforma constitucional dicen que todos, no podemos distinguir quién sí y quién no. Entonces daba facultades a la Secretaría de Educación Pública en mandar listas y decir quién va a ser evaluado. Y resulta que no obtiene resultados óptimos, al no obtener resultados óptimos, pues está en un estado de incertidumbre porque ni siquiera sabe cómo lo evaluaron, su resultado, cómo está, técnicamente estudiar el fondo del asunto y verificar si efectivamente se cumplieron todos los lineamientos, como lo son garantizar los derechos constitucionales antes del examen, como lo es tener una capacitación antes del examen. Habla de un lapso de 3 meses. Extranormales, porque recordarán que en una insaculación pública son tan torpes que en la insaculación resultaron nombres de personas que tenían que presentarse al examen que ya estaban dados de baja, es decir, que ya no estaban en funciones y hasta muertos. Si yo compruebo como maestro, con eso, además se publicó en muchos periódicos y en algunos portales, no en los del gobernador obviamente, no, en los portales serios, se publicó que se insaculó con nombres de fallecidos. Si yo llego como maestro y digo, oye, ni siquiera tienes orden en la tarea administrativa, les facilita el trabajo a ustedes los abogados y a mí me facilita recuperar mi plaza. Esta es información que se tiene donde se evidencia la incapacidad de la USED por parte de determinar quién realizaría el examen, y no tan solo eso, sino la institución que daría los resultados, evaluaría, o sea, determinaría, incluso la institución que se dedica es una institución autónoma. Lo que tú decías al inicio, yo soy patrón, te evalúo y decido si te quedas o no te quedas. Pues y parte. Exactamente. Y la reforma no dice, crea una institución autónoma, pero ellos asumen esa responsabilidad de ese derecho y deciden quién. En este momento yo como maestro les pregunto, a ver, ¿cómo está en el plano legislativo? Porque de allí tenemos que partir. Nada se va a modificar si no es a través de San Lázaro y luego en el Senado, para que esta reforma tenga una contrarreforma. Claro. ¿En qué estatus se encuentra ahorita esta reforma educativa? ¿Ya se va para atrás o solamente son las palabras que han arrojado los de Morena desde que empezaron, pero que no han dado resultados reales hasta ahora? Ahorita está en estudio, por ahí analizamos que hay 3 propuestas. Una es del Ejecutivo, que se presentó, si no me recuerdo, el 12 de diciembre del año pasado. Hay otra de partidos políticos, donde está Morena, PT, PRD, se presenta el 6 de febrero, y otra apenas de una diputada que presentó. Cada una tiene sus particularidades.
Jurídicamente, los que escuchen este programa no pueden decir que, porque hay palabras del Ejecutivo Federal donde dice va para traer la reforma, vamos a restituir. Ahorita son palabras, porque todavía no ha generado el procedimiento del legislativo de la institución revisora de la Constitución, el poder revisor de la Constitución no ha generado, que es el Congreso de la Unión y la aceptación de todos los estados. Es un proceso que se tiene que hacer. Ahorita está en análisis, pero me gusta la propuesta del Ejecutivo. Me gusta la propuesta del Ejecutivo, es muy amplia, maneja la educación muy sistémica y en el proceso de evaluación le da una solución en donde dice que suspenderá todos los procedimientos ya ejecutados si se aprueba esa ley. Deroga la anterior, aún no se ha hecho, pero ese es el efecto que tendría si se aprueba. Se suspende y se generarán lineamientos, no sé cuáles porque no los dice, para poder restituir esos derechos, pero no dice cómo. Ya nada más para despedirnos, les pregunto algo muy concreto. Quiero recuperar mi plaza, eso es lo que me dicen los maestros. Quiero recuperar mi plaza, no tengo dinero para darle a mi hija que se vaya a la secundaria, no tengo dinero para pagar la luz. Hay maestros que están viviendo en este momento del trabajo en la vía pública, vendiendo de todo, ¿no? ¿De qué manera ustedes me garantizan que si el gobierno del estado a través de la unidad de servicios educativos ya mintió 4 veces, cómo puedo tener la certeza de que puedo ganar? Tendríamos que irnos a una instancia federal. Sí. ¿Sí? ¿Es así? Son las condiciones que se van generando durante el procedimiento. Los procedimientos pueden ganarse en primera instancia o perderse, pero no es definitivo. Hay instancias, primera, segunda y tercera instancia. Interponer recursos respectivos, si no procede sería el amparo directamente y la última instancia es la que decide. Pero para el efecto de nosotros como abogados garantizarla, lo estamos realizando a través de un contrato de servicios profesionales. Realizamos un contrato de prestación de servicios profesionales con un convenio adecuado con los usuarios de nuestro servicio, en donde la idea es restituir esos derechos perdidos. Y como tú lo dices, no nada más queda en que me restituyan mi fuente de trabajo, sino el problema que generaron, porque el problema es más allá de esta rescisión laboral y que la podemos ver, sí lo rescindieron, pero tú das un punto clave en donde dices, son pater familia, mucha gente depende de ellos, y todo este problema generado tuvo una afectación a su núcleo familiar y que puede ser restituido en una reparación del daño al Estado. Se puede hacer. Es decir, que me deben de regresar mi espacio laboral, pagarme lo que me gasté en los abogados, pago incluso de sueldos caídos, eso sí, daño moral, o sea, todo lo que yo quiera ponerle en este momento se puede. Y las afectaciones físicas y psicológicas que hayan tenido, porque nos encontramos con muchos maestros que ahorita están enfermos por ese miedo que tienen, incluso que están laborando ahorita, aún siguen laborando, que fueron restituidos. Hay mucha gente que se ha comunicado con nosotros, ha platicado con nosotros y nos ha hecho ver que se les generó problemas de salud y que pues, prácticamente quien generó todo esto fue el sistema educativo a través de la implementación mal de la ley. Fuimos los únicos abogados en ganar, la verdad, aquí en Tlaxcala, amparos. Aquí está la sentencia, que hace rato que estaban enfocando ahí, es la sentencia. Tenemos experiencia en esos temas y algo rescatable de lo que dijo el abogado Israel es que el transitorio, si se crea la reforma al artículo 3º constitucional por decreto que presentó el presidente, pues evidentemente destruiría la Ley General del Servicio Profesional Docente. De hecho, hay un decreto por parte de Morena que pretenden abrogar la Ley General del Servicio Profesional Docente y derogar algunas partes de la Ley General de Educación. Y la modificación del artículo 3º constitucional, 31 y 73 de la Constitución Federal. Ustedes como abogados detectan que Demetrio Rivas de la sección 31
Ignacio Díaz de la sección 55, Miguel Ángel Islas Chío de Maestro por México estén haciendo algo en este momento, algo palpable, algo real, algo con documento, algo que sustente que de verdad quieren rescatar a los maestros, o solamente son parásitos que están buscando su sobrevivencia política a través de la retórica y como siempre de la promesa incumplida, pero de la promesa finalmente que la gente pues es lo que espera, ¿no? Una promesa que ojalá y le resuelva el asunto. ¿Ustedes lo detectan? ¿Existe? No, no han hecho nada. No han hecho nada, son unos parásitos que viven de la demagogia. Nada más, porque documentos que acrediten ante los tribunales, que demuestren el derecho de todos los trabajadores de la educación, no lo hay. No hay ninguno. Muchas personas estuvieron pidiendo ayuda. Por ahí tenemos un conocido que es igual del sindicato, pero fue una actividad fuera del sindicato, fue personal que nos pidió ayuda. Fueron muchos asuntos. Pero dentro del sindicato como institución, y que se pusiera la bandera de los trabajadores y dijera, a ver, todos los trabajadores que sufrieron afectaciones por la OSED, por la aplicación de la evaluación, acudan, vamos a actuar jurídicamente. Nunca lo hicieron. Yo fui prefecto de una escuela, previo a mi formación como abogado. Pues he desempeñado muchas cosas. Ser abogado no es fácil. Dar dinero sí, en las autoridades judiciales, eso hay muchísimos. Dentro de ese contexto, pues yo entiendo muchas cosas que viven los docentes. Viven trato diferenciado por parte de los directores, algunos vejan, algunos privilegian. Ahí donde se escondieron ahora los de Maestro por México. Yo fui una persona que, estando dentro del sistema, defendimos a muchos maestros. Es un caso que trajimos a tu auditorio, pero tenemos muchos. Hemos llevado asuntos de fraude equiparado, por ejemplo, cuando hay personas que prometen plazas y obviamente no tienen facultades legales para darlas. Es un tipo de fraude. Eso es con independencia de que el docente sepa o no sepa cuál es el proceso de evaluación, es engañado. Y a causa de esto, de todos los maestros que ayudamos, fueron muchos en amparos, en procesos administrativos, en procesos laborales incluso. A mí me rescindieron la relación laboral, por eso te digo que entiendo el contexto. Porque yo estuve enfermo, por ponerte un ejemplo, estuve enfermo y faltaba a laborar horas por la cuestión propia de mi enfermedad. Me aplicaron el artículo 75 y 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Quien incumpla laboral por más de 3 días continuos o discontinuos será separado del servicio. Entonces, una hipótesis que no es la adecuada, y lo hacen de manera discrecional. Y te digo esto porque, pues, evidentemente tomaron una represalia en mi contra a manera de ese despido, que evidentemente ya lo estoy combatiendo. Ya estoy esperando, pues, las instancias judiciales del estado de Tlaxcala pues hagan lo correspondiente en la vía penal, en la vía laboral. Y entiendo todos estos temas no solamente como abogado, los entiendo desde el núcleo. Y los entiendo porque, propiamente, como lo dices, desde el contexto político, hay muchas posturas donde ahora resulta que ya están apoyando a los maestros y no es verdad. O sea, sobre todo los de Maestros por México, ¿no? Y pues es triste, ¿no?, saber todas estas situaciones, porque muchos maestros, como dice el abogado Israel, nos tocó verlos, nos tocó ayudarlos a estar presentes en todos sus procesos, pues incluso están enfermos, o como tú lo dices, están desempeñando otras funciones para las cuales no se prepararon. Creo que también, pues, hacer hincapié, la profesión de maestros está muy debilitada, está muy menguada, es una profesión, hay salarios, pues, muy bajos. Hay maestros que les toca ir de Zacatelco a Huamantla, por ponerte un ejemplo, porque los castigan. Uno de ellos fue el jefe de departamento de escuelas secundarias generales, que en ese momento se llamaba Humberto García García. Los castigan. A mí me dijo, ¿no crees que te voy a hacer un juicio oral? De forma burlona. Es evidente que la Constitución, en el artículo 1, se reformó. Me dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán promover, respetar, preservar y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución
y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá sancionar y prevenir conductas que violen derechos humanos. Dice, está prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, condición de salud, religión, preferencias sexuales o cualquiera que atente o menoscabe derechos humanos. Entonces imagínate, hablando así, un jefe de secundarias generales, un director jurídico de la UCED, un secretario de Educación Pública que se jacta de dar cursos sobre el interés superior de la niñez y violando derechos humanos. Creo que hay una incongruencia evidente entre todos los maestros, que ahora les tocó a ellos ser los maestros de maestros, y ahí se ve la incapacidad, la ineptitud evidente de esas personas que se jactan de que son muy buenos dando educación. No sé si me explica. Claro, y mire, le voy a decir una razón más por la que invité a estos abogados. La manera en la que el Estado mexicano golpea a cualquier persona, pues es visible por todos lados. Pero la manera en la que Marco Antonio Mena Rodríguez, y lo menciono a él porque él es la cabeza de todos los sectores, la manera en la que Marco Antonio Mena Rodríguez le permite violentar los derechos de sus funcionarios hacia los tlaxcaltecas, tiene un origen. ¿Recuerda usted lo que sucedió con Pronto? Que les agarraron a madriza, les mandaron granaderos, y cuando se fueron a la parte jurídica, Noé Rodríguez Roldán mintió, y entonces quienes toman ese caso son estos mismos abogados. Ahora que retoman el caso del magisterio, también se comprueba que otra autoridad del Estado miente a la autoridad federal, es decir, en Tlaxcala, mentira tras mentira tras mentira, y por eso es importante que usted como maestro le pierde el miedo a su supervisor, le pierde el miedo al secretario de Educación Pública, le pierde el miedo al gobernador. Si usted no levanta la cara y si no se va por la vía legal, le aseguro que lo que está sucediendo en este momento se va a mantener después de su hijo, de su nieto, de su bisnieto. Levantemos la cara y démosle la oportunidad para que la parte legal haga el trabajo que ni usted ni yo vamos a hacer, porque le aseguro que yendo a marchar, a Manuel Camacho no le va a interesar. Ahí está el tema de los normalistas. Nunca en la historia habían tenido tanto tiempo sin clases, y en esta ocasión se dio porque no les interesa. Colegio de Tlaxcala, se los dijimos la semana pasada, el titular, bueno, el extitular, porque ¿qué cree? El 15 de marzo renunció el señor Cuecuecha, porque están preparando para que llegue Ricardo García Portilla. Bueno, hoy estoy leyendo la Jornada de Oriente y veo una declaración de Manuel Camacho donde dice, mentira lo que dicen los medios, no se está preparando absolutamente nada, la facultad es del gobernador. Sí, pero le faltó decir que quien ratifica al enviado del gobernador es la Junta Interna. Eso, señores, se llama mentir, o decir la verdad a medias, que es una mentira. Antes de irnos, algún otro comentario, por supuesto, que den sus números, una vez más algún correo para que los puedan localizar los maestros, y simplemente decir, si se pueden recuperar las plazas. Si se hace una demanda colectiva, ¿es más sencillo? Una demanda colectiva es el mismo procedimiento, pero se lleva en solo un documento. Digamos, si son 100 personas, no haríamos 100 demandas, lo haríamos en un solo documento y atacaríamos a las instituciones que hayan vulnerado los derechos laborales de los trabajadores a la educación a través de un documento. Y yo creo que unidos también un aspecto muy positivo, porque el maestro piensa que está solo. Cuando decide hacer valer sus derechos, tiene miedo, estoy solo, estoy contra el aparato, contra la institución, contra el Estado. Entonces, yo creo que unidos, como dice la palabra, hacen fuerza, pero en una determinación ya a través de un órgano jurisdiccional, algo real, algo objetivo. Calma, corro algún número para localizarlos. Bueno. Adelante. Bueno, entonces el número, decirle a tu auditorio, hemos llevado, no solamente Calva Corro es pues especialista en estos temas, hemos llevado asuntos de tinte social, Zagarpa, agua potable, logramos cosas muy buenas en Puebla, Infonavit, somos pioneros en cuestiones de liberación de obligaciones, de hipotecas, cuestiones por ejemplo, lo dices bien de pronto, yo sé que tu auditorio quiere ver resultados. Recientemente acabamos de ganar en el Tribunal Administrativo
una sentencia donde declaran la nulidad absoluta de las boletas de infracción de pronto. Eso quiere decir que son nulas y evidentemente pues, van a tener que regresar ese dinero con el cual detrimentaron el patrimonio del propietario de la plataforma. Hemos llevado cuestiones de reforma de la ley penal, la reforma penal, cambio de medidas cautelares, ley nacional de ejecución penal, cuestiones pioneros también en juicios orales, ¿por qué no? También tenemos experiencia en juicios orales y hemos llevado casos de éxito. Nos pueden seguir en la página Calva Corro Abogados. Hay muchos abogados que pues, pretenden informar sobre su capacidad, sobre una cuestión no más de palabras. Ahí pueden ver videos de sentencias que hemos ganado. Y, en juicios orales. Juicios orales y en muchas otras cosas, te digo, muchos temas de índole social, sobre todo. Los teléfonos del licenciado Israel Calva Corro es 2225 1305 46, el mío es 2227 06 41 44 y los correos calvacorroabogados@gmail.com. Ese sería el correo. Y bueno, si usted no recuerda o no tiene dónde apuntar, puede revisar más tarde el video, y si no, pues hágalo como lo ha venido haciendo desde hace 2 años. ¿Por qué retomamos este asunto? Porque el lunes que nos visitó el senador de la República, Joel Molina, muchos maestros nos dijeron: queremos localizar al senador, queremos que alguien nos diga cómo recuperar nuestras plazas. Bueno, aquí está el programa, por eso lo hicimos. Usted puede buscar a los abogados, y si no, búsquenos a nosotros a través del 246-45-87872 y a través de noticias@martinrodriguezhernandez.com. Ya nos vamos, ya hicieron su comercial, ya hice el mío, ahora le toca a usted tomar la decisión. ¿Quiere que el Estado se siga borrando de usted? Quédese en su casa. ¿Quiere ganarle al Estado y recuperar no solamente su plaza, sino sus sueldos y su dignidad? Vaya, busque a los abogados y hagamos que entonces en Tlaxcala se empiece a recuperar la dignidad y el trabajo de los tlaxcaltecas. Porque aquello que nos dicen los medios de comunicación, estamos inaugurando puentes vehiculares de 20 metros y que nos cuestan 9 millones de pesos, para mí al menos es una vergüenza y es una burla que hace premeditadamente el señor gobernador, que seguramente verá esto más tarde cuando le manden la síntesis informativa. Por hoy es todo, le pido ahí, y le agradezco además a Graciela Rivera que nos haya apoyado. Por hoy es todo, nos saludamos mañana. Le digo una cosa, está muy interesante lo de mañana, porque es prácticamente el resumen de lo que vino a decirnos Joel Molina. En Morena no hay madrinas ni hay padrinos. Quienes van a definir el proceso que ya se avecina en el 21, el proceso político, son ustedes, los tlaxcaltecas. Nos saludamos, nos vemos y nos escuchamos mañana.